Sí. De momento, Si la alejo, si no, porque si no. no... Bueno. No, la alejo, el micrófono, porque si no se va a escuchar todo. Sí, el sonido se escucha bajo. Yo aquí escuché bien, pero el micrófono acá, ya Eso, sé. efectivamente. También, Sí. tranquilo. Sí, el Que desde ahí os micrófono. escuchan, pero desde allí no. Vale. Vale. Esto muy cerquita, no sé si funciona. Sí. Tiene muy cerquita y si veo yo que estáis un poquito flojitas de voz, os doy una señalita, ¿vale? Os puedo dar subir un poquito yo, ¿no? Pero lo más importante es que siempre estéis orientados al micrófono, porque muchas veces cuando uno está hablando pues gira la cabeza, entonces también cuando gira ya no se va el sonido, Claro. se pierde un poquito, ¿vale? Y la Mira, turna ¿por qué esa, se ve esto? pues porque está de aquí esto va a quedar por aquí y la verdad que... ¿Verdad? Sí, ¿Por qué lo vas a quitar? porque tienen que poner el mío. Ah, claro, no. No, yo he visto una imagen y ya pensaba que Pero era tuyo. ¿lo Pues. has metido ahí? No, aquí en el ordenador. Ah, no. Pero es que ese ordenador no nos deja conectarlo ahí. Entonces, esto que estás viendo no es este ordenador, está allí. Hay que ¿Y coger cómo hago el tu pen, cambio? hay que ponerlo allí. Vale, pero Y ¿cómo? luego lo traemos aquí si quieres. Sí, porque yo quiero... Dice que no viene. Tiene que ser aquí. Es que lo siento. Baja. Sí, definitivo está ahí. Este. ¿Lo hago de aquí? Te lo paso a... Al mejor, ¿no? Pasarlo, sí. Porque si no se ralentiza un poco. Lo quito, ¿no? Ya. ¿Lo manejas con esto? Vale, perfecto. Si quieres lo puedes poner aquí también No, y espera. le das a los dos. Sí, pero... El ratón, Ponlo ellos lo han hecho. en Ellos lo pantalla, han ¿no? hecho. Ellos lo han hecho poniéndolo aquí en este ordenador y entonces tú manejabas el tuyo y cuando ella cambiaba tú le dabas ahí el botoncillo y le cambiabas a ella. Ah, vale, que lo Así puedo lo han hecho manejar. a ella. Creo. A ver, no te entendí. No te sale el archivo en este ordenador, Ya está ¿vale? metido. Ya lo has metido. Pues Sí. entonces tú lo... ¿Ese es? Ah, Sí. bueno, pues entonces tú lo vas manejando aquí y cuando tú veas que ella va pasando Cambia. una diapositiva, tú le das y cambias tú también. Le doy a Al aquí. espacio, ¿no? Sí. Creo que para cambiar al espacio, ¿no? Al espacio. Ah, bueno, o aquí, ahí, ¿no? adelante o Sí, atrás, pero sí. no cambia. No cambia porque esto solamente maneja otro ordenador, tú tienes que cambiarlo el tuyo. Es que este teclado no es de este Ah, ordenador, claro. este teclado es de aquel ordenador. Y eso es un Sí, ordenador y entonces distinto. ¿cómo veo el cambio? Claro, no, Tú lo cambias aquí, Sí. ella Mira, lo, tú lo cambias aquí. Entonces, tú lo ves para aquí, lo cambiar manejas. allí y que se ponga aquí, Lo cambias tú. lo cambio yo. Sí. Vale. Ah, pero lo que tenemos que saber es dónde está ahora mismo. Claro. Y ahora está ahí, ahora tienes que ponerlo en el inicio. En el inicio. Con esto. Espera. ¿Cómo te lo digo desde acá? Con esto, con este. Claro, pero... Sí. Yo veo que cambia ahí, vamos por
Yo cuando vea que tú verás... Con este y con este. Sí, con este y con este, con este también. Con este para la niña, con este para la mujer. Estos dos. Son más fáciles. Mira, si a ver, lo que quiero hacer yo, Pero, mejor ahora. pero desde ahí no puede, yo creo, ¿no? Es lo que dicen. Ah, lo que tú veas. Sí. Tú como te sientas más cómoda y como... Hablando, Lástima, ¿por qué no se puede porque desde aquí? Bueno, ya comenzamos. Venga, podemos empezar. ¿Sí? ¿Sí? Hola. Hola. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Sí? Se oye, ¿no? Bueno, pues la técnica, la técnica. Sí, pero ella... Bueno. Bien, pues vamos a continuar y vamos a empezar la última sesión que tenemos en el día de hoy, en la jornada de hoy. Yo tengo el placer de presentarles a doña María Inés Masón Lafont. Es doctora en Pedagogía por la Universidad de Barcelona, del departamento MIDE, profesora titular de Orientación Profesional. Sus principales líneas de investigación son desarrollo identitario en contextos multiculturales, educación intercultural, ciudadanía intercultural y género. Actualmente participa en la investigación titulada un I+D, un proyecto de I+D, Transiciones académicas del éxito del alumnado de procedencia extranjera en la educación secundaria. Es un estudio longitudinal de redes y procesos resilientes de la convocatoria ARAFI. Además, participa en diferentes movimientos sociales relacionados con la inmigración y ciudadanía y es miembro del grupo de investigación GREDI, Grupo de Investigación en Educación Intercultural del Departamento de MIDE de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona. Tiene diversas publicaciones y, bueno, por destacar entre las múltiples que tengo relatadas algunas, pues decir que tiene la publicación, es autora de la publicación El éxito en las trayectorias formativas obligatorias y postobligatorias en contextos multiculturales. También el centro educativo, un espacio de ciudadanía, en construcción de una ciudadanía intercultural y responsable, y jóvenes entre culturas, la construcción de la identidad en contextos multiculturales. El título de la ponencia que vamos a escuchar es El papel de las redes sociales en la construcción de la ciudadanía intercultural. La organización de la ponencia de debate, pues exactamente como ha sido la anterior. Ustedes, al hilo de la ponencia, conforme se vayan suscitando algún tipo de pregunta, pidan las tarjetas para que al final no nos demoremos en exceso, ya que vamos ciertamente con un poquito de retraso. Pues muy bien, doña María, cuando usted quiera empezar. Bueno, muchas gracias, María Ángeles, y muchas gracias también a la organización por haberme invitado. ¿No se escucha? ¿No? A ver, sí. Bueno, muchas gracias a María Ángeles y muchas gracias también a la organización por haberme invitado y poder disfrutar del Día de la Mujer Trabajadora con todas ustedes y con todos ustedes. Feliz día para todas y todos.
bueno, especialmente para nosotras. Y bueno, un error creo que ha sido el de la organización, porque invitar a una argentina a hablar en el último momento y con solo 45 minutos es un desajuste difícil para mí, por lo menos. O sea que trataré de ser breve, pero no es muy frecuente en mí, ¿eh? O sea que les pido disculpas. Bueno, el título de la ponencia, como decía María Ángeles, es el papel de las redes sociales en la construcción de la ciudadanía intercultural, el caso de los movimientos sociales. Bueno, el objetivo de esta ponencia es reflexionar sobre el papel que tiene tanto la educación como las redes sociales en la construcción de una ciudadanía intercultural, activa y responsable, ya que nos enmarcamos en lo que es una educación como práctica social, comprometida con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, que luche contra la exclusión social. Y tal como refiere Hessel, en uno de sus últimos libros, Indignaos, dice: las razones para indignarse hoy parecen menos nítidas o el mundo demasiado complejo, pero siguen ahí, en las dictaduras de los mercados, en el trato de los inmigrantes, a las minorías étnicas. Buscad y encontraréis, coged el relevo, indignaos, porque la peor actitud es la indiferencia. Bueno, yo creo que cuando Hessel se refiere, bueno, ¿se acuerdan que es uno de los únicos supervivientes de los que redactaron la Declaración de los Derechos Humanos en el 48? Y que Hessel, un hombre que tiene 90 y pico de años, nos lleve y nos llame a la movilización, hace pensar que el contexto en que vivimos necesita una respuesta de la ciudadanía. Y eso es un poquitito sobre lo que va a versar esta ponencia. ¿Cuál es el papel, qué es ser ciudadano y cuál es el papel de la ciudadanía? ¿Y por qué la necesidad de participación y de conformar redes que tengan como objetivo esta transformación social? Yo creo que vivimos en un contexto que yo he tratado de caracterizar a partir de 3 puntos vitales. En el primer lugar sería la crisis económica, que yo planteo que si realmente es solo una crisis económica o es una crisis más amplia. A mi entender, la crisis que vivimos actualmente es una crisis del sistema en general, un sistema que ha aplicado unas políticas neoliberales que afectan y afectarán la configuración de nuestro modo de vida, de nuestros valores y sobre todo el aumento de las desigualdades. Yo creo que las consecuencias que estamos sufriendo son bastante imprevisibles, que nos crean y nos desaniman bastante, pero que sobre todo está afectando a las personas que tenemos cerca y que realmente tienen que despertar nuevos vínculos de solidaridad. La segunda parte serían yo creo que una crisis en valores. ¿Por qué? Porque hemos estado generando valores como el consumismo y el individualismo, y que han plasmado y caracterizado nuestro entorno. Sobre todo bajo la ilusión de una sociedad del bienestar, hemos apostado por favorecer el desarrollo de valores consumistas y sobre todo actitudes apáticas, de no implicación, de desconfianza en la transformación. Porque el poder parece que es un sistema todopoderoso, inalcanzable, virtual e invisible. Y es eso justamente uno de los aspectos que también vamos a tomar en cuenta, el tema de salir de esta sensación de apatía general en cuanto a respuestas al nuevo contexto que se nos avecina. Y en tercer lugar, otra de las problemáticas que nos afecta y transforma el escenario social es la homogeneización cultural en sociedades marcadas por la diversidad cultural. Se intenta imponer una cultura no solo hegemónica, sino homogeneizada, que afecta a la configuración y a los valores de nuestras sociedades multiculturales. Entendiendo quiero hacer un pequeño hincapié, cuando nosotros nos referimos a multiculturalidad, estamos hablando o describiendo una sociedad en la que se presentan personas que tienen diferentes orígenes y es diversa en cuanto a las culturas que la componen. Cuando hablamos de interculturalidad nos estamos refiriendo a la relación, al feedback que se da entre las culturas presentes en esta sociedad multicultural. O sea que otro de los aspectos para mí sería esta homogeneización cultural.
Y por último nos preguntamos, ¿qué futuro nos espera o qué futuro podemos vislumbrar en una sociedad marcada por las desigualdades sociales, por valores centrados en el tener y no en el ser, donde el tiempo de asimilación, reflexión, decisión y actuación parecen no existir? Justamente esta semana estaba haciendo una entrevista en un centro educativo y ante una pregunta un joven respondía: si no tengo iPad, no soy nadie. Un poco esta cultura que tiene que ver más con la valorización, que tiene que ver con el punto último, ¿no? El del consumismo, ¿no? A veces el ser por lo que tenés y no por lo que eres, ¿no? Y realmente yo pienso que desde la educación, justamente una de las cosas que tenemos que trabajar es esa revalorización del ser humano, la humanización. ¿Qué retos nos plantea este contexto? En primer lugar, para mí sería el reconocimiento que la heterogeneidad se incrementa y que nos ubica en referentes distintos a los tradicionales. En segundo lugar, la búsqueda de nuevas formas de organización y gestión de la sociedad. En tercer lugar, esto varía la forma de percibir y actuar en la interacción social, individual y sobre todo institucional. Ante un nuevo contexto, las respuestas que estamos dando no sirven. Tenemos que plantearnos, cuando yo dije al inicio, el objetivo es ver desde la educación y desde las redes cómo podemos ayudar a la construcción de esta ciudadanía intercultural activa y responsable. Yo creo que justamente una de las cosas es, las respuestas que hasta ahora nos sirvieron no nos están sirviendo. Y yo creo que tanto la experiencia en el aula, en el nivel universitario, en la secundaria o en la primaria, vemos que el profesorado, y los profesores en general, estamos muy preocupados porque muchas veces tenemos que hablar sobre el futuro y no hay un futuro. El futuro es incierto, no es claro. Pero esta desesperanza no puede convertirse en un camino sin salida, sino yo creo que tenemos que, entre todos, empezar a visualizar, a construir nuevas formas. Y esto necesita un cambio de mentalidad, y que, sobre todo, en las nuevas formas de reaccionar frente a este contexto. En cuarto lugar, los cambios sociales han transformado nuestro entorno y dejan de manifiesto el alto grado de tensión que vivimos, lo que decía recién, entre los planteamientos educativos y las prácticas sociales, ¿sí? Sobre todo, ¿qué respuestas damos a un entorno que está afectando directamente a nuestros alumnos? Por lo menos yo en la facultad he tenido que hacer variaciones. Por ejemplo, trabajamos con unos diarios de campo. En ese diario de campo, que además es un diario de campo colectivo, lo que he agregado es inserción laboral, porque de alguna manera el alumnado, el tema laboral es una preocupación permanente y por lo tanto, hasta los contenidos tienen que estar invadidos por soluciones o buscar nuevas formas colectivas de responder a esta crisis que estamos viviendo. Bueno, ¿qué otros retos nos plantea y cómo nos situamos ante esta nueva realidad? En primer lugar, yo diría que lo que necesitamos, y es lo que veníamos hablando, es un cambio de actitudes, facilitar las barreras que dificultan la integración. Decíamos, vivimos en una sociedad multicultural y por lo tanto ya no somos los mismos, sino que de alguna manera aparecen nuevos personajes, nuevas personas, nuevas ideas, nuevas formas de acción. Y esas formas, de alguna manera, tenemos que poder visibilizarlas. Y por otro lado, también mirar y ayudar y facilitar a las personas a que se incluyan, se integren, que es un concepto también bastante peliagudo, pero que bueno, que podríamos entrar más adelante. De alguna manera, incluirlos en esta nueva mirada y en esta nueva búsqueda de soluciones. Y para mí estaría sobre todo vinculado hacia el desarrollo de una ciudadanía intercultural, para lo cual vamos a hablar un poquitito más adelante de cuáles serían las bases para esa construcción. Por lo tanto, se debe buscar vías de contacto e integración de las distintas culturas en el mismo contexto social, fomentar la creación de redes asociativas
que posibiliten el mutuo reconocimiento. Un poco lo que planteaba también hoy Rafael Vizquerra. De alguna manera, yo me puedo acercar a una realidad cuando la conozco. El contacto directo con la otra persona, que puede ser igual o igual, diferente, a mí, es el acercamiento, el contacto directo, que yo pueda conocer y ver y entender que muchas de las necesidades de la otra o el otro que es diferente a mí pueden ser mis propias necesidades. Y para mí el tema estaría en la búsqueda de ese conocimiento mutuo y de ese reconocimiento de que tenemos necesidades y circunstancias comunes. Fomentar la creación de redes asociativas y la configuración de grupos heterogéneos, donde el origen cultural no constituya un elemento de diferenciación. O sea que ahí estaría imbrincado con el concepto de interculturalidad. Claro que yo tengo que tener en cuenta la diferencia, pero que esa diferencia no sea motivo de que no podamos trabajar juntas, sino al contrario. Yo creo que justamente lo que hoy también aparecía en algunas investigaciones, la necesidad el enriquecimiento, como decía Lidia, que el profesorado ve en la diversidad cultural en el aula. Realmente entender que ese enriquecimiento puede darnos nuevas formas de acción. Por lo tanto, debe buscarse un camino colectivo que incluya la mirada y la acción ciudadana en su totalidad. ¿Pero qué respuesta? Buscar una respuesta a esa ciudadanía intercultural, a la construcción de esa ciudadanía intercultural, de alguna manera nos reclama ver cuál es el concepto de ciudadanía que subyace a esa construcción. Para analizar la evolución conceptual del término de ciudadanía, tenemos que partir de la idea que los derechos que configuran la ciudadanía hoy son mucho más complejos que en el pasado y se tienen que adecuar a poblaciones mucho más diversificadas. O sea, que el concepto tradicional de ciudadanía de alguna manera no se adecúa a las características del contexto actual. Por lo tanto, tenemos que hacer una evolución y repensar ese concepto de ciudadanía. La concepción de ciudadanía que nos ha dado Marshall resulta insuficiente y limitada para las demandas de nuestra sociedad, porque de alguna manera esa concepción de Marshall ponía un acento en la exclusión, y de alguna manera él decía que eran ciudadanos aquellas personas pertenecientes a una clase social dominante y personas blancas inglesas del siglo tal. Esta ciudadanía es una ciudadanía excluyente que no responde justamente a las características de nuestro contexto actual, que tiene que ser un concepto de ciudadanía que sea inclusivo. Y en este contexto donde la exclusión es cada vez más extendida como resultado del estado del bienestar y sobre todo la pérdida, que es lo que estamos viviendo, la pérdida de esta nueva clase media. La pasividad o la apatía cívica, los principios que veíamos del nuevo contexto. La pasividad o la apatía cívica que cuestiona la democracia representativa en pos de una democracia participativa y la multiculturalidad que pone en cuestión el homogéneo modelo nacional de concepción tradicional de ciudadanía. Por lo tanto, a ese concepto tradicional de ciudadanía que estaba vinculado a una concepción geográfica, era ciudadano el que había nacido en ese lugar, y ahora justamente nosotros decimos, ¿quién es ciudadano de este lugar? ¿El que vive y trabaja o el que participa en esta sociedad? Una concepción tradicional que ponía más acento en la exclusión que en la inclusión, una concepción pasiva, yo era ciudadano porque había nacido aquí y por lo tanto no solo se me daba el derecho de la ciudadanía, sino que además no tenía ningún tipo de responsabilidad. Y este es el tema, es una ciudadanía que de alguna manera me era dada y que no me demandaba nada, y sobre todo que buscaba la homogeneidad. Entonces, nosotros hablaríamos desde el modelo de ciudadanía que proponemos en el GREDI, mi grupo de investigación, decimos que nosotros pondríamos el acento en la inclusión frente a un concepto tradicional de ciudadanía que habla más de exclusión, pondríamos en acento en la diversidad frente a la homogeneidad, en la paridad frente a la exclusividad, en los derechos frente a los privilegios y la participación frente a la pasividad.
Entonces, en este nuevo concepto de ciudadanía, por lo menos el que entendemos desde el GREDI, vemos que hay como dos grandes dimensiones de la ciudadanía. La ciudadanía como estatus, que es una dimensión más política y de justicia, ser ciudadano de, que tiene que ver con derechos, con papeles, etcétera, y una ciudadanía como práctica, que sería una dimensión mucho más psicológica asociada a la identidad de ciudadano, sentirse ciudadano de. Y yo creo que esto es muy importante poder entenderlo, porque evidentemente para una persona, para las personas que venimos de fuera, el tema de los papeles sería el tema principal. Nosotros no podemos abordar el tema de la integración, de la inclusión de las personas migrantes sin entender que el primer paso y la primera dificultad que vivimos en carne propia es el tema de los papeles. Yo de alguna manera, si no regularizo mi situación, no podré acceder al trabajo y no podré de alguna manera participar de forma igualitaria en esta sociedad. Por lo tanto, la dimensión legal cobra mucha importancia en una sociedad marcada por la multiculturalidad, ¿sí? Y por otro lado, entendemos que esta multiculturalidad, esta ciudadanía multicultural, se entiende desde la participación. Entonces decíamos, dos dimensiones, la dimensión de estatus y la dimensión, y la dimensión de práctica o de proceso. La ciudadanía como estatus, de alguna manera, se refiere o atribuye un conjunto de derechos y deberes cívicos, políticos y sociales a un conjunto de personas que disfrutan su ciudadanía, ya sea por nacimiento o adquisición posterior. En cambio, la ciudadanía como práctica, ¿vale?, la entendemos como un proceso de construcción social, donde los ciudadanos interactúan y comparten valores y normas que les permiten la convivencia y les dota, sobre todo, de una identidad colectiva. De alguna manera, la participación me hace entender que yo soy parte de algo. Mi trabajo, el que yo pueda participar en algo, hace sentir que eso en el que participo también es mi problema, mi responsabilidad, ¿sí? Solamente participando y actuando con otros, junto a otros, yo me siento parte de algo. Justamente, nosotros en el 2001, en Barcelona, comenzó un gran movimiento, sobre todo para el tema de la legalización de las personas inmigrantes. Y una de las tácticas que utilizamos fue la ocupación de iglesias. Las iglesias nos abrieron sus puertas para poder, de alguna manera, reunirnos, poder trabajar a través de asambleas el tema de cómo podíamos generar espacios para la legalización de muchas de las personas que estaban ya viviendo hacía bastante tiempo en la ciudad de Barcelona y que no tenían papeles. Entonces, estrategias, poder visibilizar esa situación y buscar conjuntamente estrategias. A su vez, cuando nosotros decidimos ocupar una iglesia, que fue la iglesia del Pi en el centro de Barcelona, las mujeres, claro, evidentemente cuando nosotros decidimos ocupar, mayoritariamente la población que acudió era masculina. Entonces, las mujeres, que éramos minoría en ese momento, porque realmente había una población masculina bastante importante, dijimos, bueno, nosotras vamos a ocupar otra iglesia porque también realmente era un espacio limitado, y entonces, bueno, fuimos a ocupar otra iglesia cerca de la iglesia del Pi. Y una de las cosas que decíamos era, si bien compartíamos las mismas demandas, que el objetivo de la ocupación era papeles para todas y todos, también en esa ocupación de una iglesia por parte de un grupo de mujeres pudimos trabajar las reivindicaciones que nosotras pensábamos desde la especificidad de género. Las problemáticas específicas de las mujeres tenían y estaban muy vinculadas sobre todo a aquellas personas que tenían hijos y hijos en sus países de origen y de alguna manera lo que llamamos derecho a la crianza, el poder recuperar esas hijas y esos hijos y poder convivir con ellos y que no tuvieran esos plazos de reagrupación familiar que se extendían entre 3 y 5 años y que la madre tenía que estar alejada y que de alguna manera rompía o perjudicaba el vínculo de esa madre con ese hijo que se sentía lejos. O sea, hablamos desde el modelo
de ciudadanía del GREDIS de dos dimensiones. La dimensión de estatus, la dimensión legal, y la dimensión práctica o de proceso. Entonces, la ciudadanía no solo depende del reconocimiento de un estatus, sino también exige un sentimiento de pertenencia que se construye en colectividad y a través de la participación. Este es el modelo que plantea el GREDI. Como ven, no me puedo poner de pie, ¿no? ¿Sí? ¿Se puede sacar esto? Bueno, lo llevo así, no pasa nada. Bueno, como vemos, es un modelo que habla de dos grandes dimensiones. La ciudadanía como estatus, que habla del reconocimiento legal y jurídico de la ciudadanía, y la ciudadanía como proceso. La ciudadanía como proceso habla de un sentimiento de pertenencia y de una identidad cultural, que de alguna manera el sentimiento de pertenencia me va a poder o favorecer el desarrollo de esa identidad cultural. ¿Por qué? Porque una de las cosas que también trabajamos mucho en el modelo de ciudadanía es que ese sentimiento de pertenencia a esa comunidad es el que me va a poder desarrollar esa identidad cultural. Que no hablamos de una identidad monocultural, sino o de múltiple pertenencia, ¿sí? O sea que yo, que nací en Argentina, que se me nota un montón, creo yo, que nací en Argentina pero que vivo en Cataluña, puedo reconocer esas dos identidades, sin que una u otra se sientan mal. O sea, porque por ejemplo a veces en el tema identitario con los jóvenes dicen, ay, si yo digo que soy, por ejemplo, catalana, mis padres podrían enfadar. O si yo digo que soy argentina, en mi grupo no. Entonces, de alguna manera, favorecer el reconocimiento de esas múltiples pertenencias. Y por otro lado, el sentimiento de pertenencia y la identidad cultural hace que nosotros desarrollemos lo que decimos como competencias ciudadanas. Esas competencias ciudadanas no están dirigidas solamente a las personas que venimos de fuera, sino deben ser desarrolladas por todos y todos. O sea que cuando nosotros hablamos de la construcción de la ciudadanía intercultural, estábamos hablando de que esa ciudadanía la debemos desarrollar todos, tanto las personas que vienen de fuera, las personas migrantes, como las personas autóctonas. ¿Por qué? Porque esas competencias tienen que ver con la comprensión de la democracia, derechos y responsabilidades, comunicación intercultural y para poder obtener estas competencias a través de lo que nosotros llamamos el desarrollo del juicio crítico. Estos serían los elementos que nos permiten hablar de la participación ciudadana en contextos multiculturales. Entonces, aspiramos a la construcción de una ciudadanía activa y responsable, crítica e intercultural. Y como dice Delors, dar a cada persona la capacidad de participar activamente durante toda la vida en un proyecto de sociedad. Y esta capacidad puede ser ejercida por todos y todas, sea cual sea su origen cultural, social o su género. Entonces, entendemos la ciudadanía activa e intercultural como un proceso que promueve una dinámica participativa y responsable en el espacio público, compartiendo valores y normas y compartiendo procesos de toma de decisiones, y que integra a grupos diferentes y pueblos diferentes, pero tiene que ser una participación voluntaria basada en la cooperación. Por eso cuando hablamos de estrategias de educación intercultural, siempre hablamos desde metodologías que favorezcan la cooperación. Esto supone, por un lado, el conocimiento y la comprensión de derechos y responsabilidades, de estructuras democráticas y de cauces de participación. Sobre todo, necesitamos habilidades para participar. Generar una cultura de la participación consciente y creadora permite reconocerse como agente activo en la sociedad, con capacidad transformadora de la realidad social cuando se actúa colectivamente. El tema de por qué decimos metodologías cooperativas, por qué el actuar colectivamente, porque el grupo
tiene una fuerza que el individuo por sí misma no adquiere. O sea, el llamado a la participación tiene que ver con el reconocimiento de la fuerza del colectivo. Es por eso importante ofrecer al alumnado posibilidades de participación, implicación o creación de grupos o colectivos que permitan reivindicar o gestionar sus inquietudes o dificultades. Y esto tiene que ver con que no solo podemos participar, no solo es importante la participación, sino también el encuentro de las personas, porque no hay participación si no hay un reconocimiento del otro y un reconocimiento de las necesidades comunes. Es eso lo que nos va a llevar a la acción. Entonces, cuando hablamos de formación para la ciudadanía, indudablemente nos lleva a contemplar nuevos espacios de formación. La escuela, de alguna manera, se convertiría en un corsé. La escuela tiene que quebrar sus muros, tiene que abrirse. La necesidad de participar de forma activa en la colectividad y generar sentimientos de identidad y pertenencia requiere el diálogo y la participación entre la educación formal y las diferentes redes sociales. De alguna manera yo creo que esto es una realidad que vivimos en todos los centros educativos, que evidentemente para poder dar respuestas a las necesidades de los centros tenemos que poder salir, y ya generalmente tenemos contacto con servicios sociales, con salud, con esto. De alguna manera la red se tiene que ampliar, no podemos hablar de participación si no ofrecemos, en primer lugar, espacios de participación, la necesidad que esos espacios sean conocidos. Yo no puedo ver y conocer espacios y además que el alumno conozca el barrio en que vivo, qué posibilidades de participación, cuáles son los problemas. O sea, es una investigación de lo que es el barrio, de las necesidades del barrio, para poder ponerlas en común. Y a su vez nosotros como profesorado también tenemos que salir y poder identificar esas problemáticas para poder dar una respuesta colectiva. O sea, necesitamos entender que el espacio formal no puede ser el único espacio de educación. La educación, para cambiar la realidad, requiere una referencia al contexto social. Son necesarias las alianzas entre todos, los estudiantes, el profesorado y los agentes sociales y educativos que trabajan desde otros espacios sociales. Los movimientos sociales, para nosotros, representan un lugar de confluencia de diferentes sectores de la ciudadanía interesados por la educación y por la cultura transformadora. Y yo, bueno, aquí me voy a extender, un poco entender que los diferentes espacios de ciudadanía tienen que ser generados desde el salir de nosotros mismos. Y cuando yo hablo de movimientos sociales, no os asustéis, estoy hablando del movimiento feminista, estoy hablando de los diferentes movimientos que se dan a lo largo de la historia y que hoy se pueden reconocer hasta en movimientos sociales de barrio que reivindican, por ejemplo, en mi barrio, reivindicamos que saquen las antenas colectivas que existen por el problema de radiación que ha producido, por ejemplo, en el entorno próximo, varias muertes de cáncer por el tema de las radiaciones de los que producen las antenas. La organización de un movimiento que está en este momento, por ejemplo, en las universidades reivindicando una educación pública y de calidad. El movimiento de trabajadores de una fábrica que se acaba de cerrar y que quedan en el... O sea, los movimientos contra los desalojos, los movimientos sobre realidades que además genera no solo la conexión de grupos y grupos muy diversos. Realmente en esos grupos que están, por ejemplo, ayer salía en El País un señor italiano que estaba con todo el movimiento del agua y a partir de eso él decía, un movimiento que empieza así de pequeño se va abriendo y se va abriendo a grupos y a colectivos tal vez no imaginados anteriormente. Grupos que pensábamos que estaban a mucha distancia de nuestros propios objetivos. Ese objetivo común hace que puedan unirse grupos y colectivos que estaban antes bastante distanciados o que ni se conocían, no eran ni reconocidos entre ellos. Los movimientos sociales son grupos con alto grado de participación de base, que utilizan canales no institucionalizados y que, al mismo tiempo, van elaborando sus demandas, van encontrando formas de acción para expresarlos.
Los movimientos sociales representan una vía lógica para la participación ciudadana. Y yo creo que a lo largo de este último tiempo hemos podido ver muchos de estos movimientos sociales, actuar sobre todo por temas que nos competen y se los están tocando muy de cerca. Los movimientos tienen una doble dirección: particularizar los valores universales y universalizar las identidades particulares. La lucha es por el derecho a tener derechos. Esa es una nueva forma de entender la ciudadanía como una categoría que implique igualdad en la diversidad. Los movimientos sociales representan una experiencia de aprendizaje en dos sentidos, articulados entre sí. Conocimiento del mundo natural y social, o sea que la participación, además, es muy interesante porque, por ejemplo, cuando nosotros empezamos con todo el tema de Bolonia en la universidad, de alguna manera los estudiantes decían: Inés, es la primera vez que participamos en algo, participar en una asamblea, conocer cómo podemos participar, porque si nunca has participado realmente no sabes cómo es la dinámica de una asamblea. Se inventan nuevas formas de participación. Por ejemplo, en la Argentina, el movimiento social que surgió a partir del corralito, de alguna manera establece la cacerolada como forma de protesta, el trueque como una nueva forma de autoorganización, la ocupación de fábricas que quedaban despobladas, el movimiento 15M, por ejemplo. Por ahí ustedes dicen: ay, estas son formas simples, pero por ejemplo es un movimiento pacífico, que de alguna manera el tema de la intervención, se quitan los aplausos por el tema ruidoso y se reemplaza por levantar las manos y agitar las manos. O sea, que los movimientos sociales nos hacen ver nuevas formas de participación, nuevas formas de intervención en lo social, pero sobre todo el conocimiento del mundo natural y social. Y por otro lado, como espacio, lo que decía yo, como espacio educativo de la práctica política. Porque yo creo que la política no es una cuestión que solo se deba a los partidos políticos. Yo me siento y soy sujeto político. Y esto es lo que debemos recuperar, esa capacidad de sujeto político, que de alguna manera parece que los partidos se lo han apropiado y llamamos políticos solamente a los partidos. No, yo también yo reivindico cotidianamente política, ¿o no? Si hay una mala distribución en el hogar de las tareas, yo hago una reivindicación política de que yo, por ser mujer, no tengo que asumir más tarea que los hombres que convivan conmigo, ¿sí o no? O sea que la vida diaria hace que nosotros estemos reivindicando o luchando políticamente por nuestros derechos. Bueno, después de esto me van a matar. La educación no puede estar al margen de la labor de los movimientos sociales y deben tejer junto a ellos conexiones que nos permitan actuar juntos ante la realidad. Es imprescindible que la educación formal se aleje de los caminos y soluciones individualistas y apueste por la acción colectiva y la cooperación como un instrumento básico para la formación de una ciudadanía crítica, responsable, activa e intercultural. A mí me sorprendió mucho un artículo que saqué del Público el año pasado, de una economista, además de una de las escuelas de economías más de élite de París, que decía: es urgente cambiar la mentalidad de las escuelas, que estas entidades capten la sensibilidad que las nuevas generaciones, esas que han salido a protestar a las calles, están demostrando. Hay que permitirles que sean críticos con un modelo que se ha demostrado que no funciona y definir uno nuevo basado en la razón, la ética y la humildad. El centro de la acción educativa, tanto en los espacios formales como informales, se centrará en el desarrollo de los siguientes aspectos. En primer lugar, favorecer un proceso de humanización capaz de recuperar la dignidad de las personas, salir del individualismo hacia la asunción de un sentido de responsabilidad social a través de la solidaridad y la justicia. ¿Cómo? Sobre todo conociendo y utilizando los recursos del entorno, fomentando el conocimiento y el contacto de los diferentes colectivos, desarrollando procesos donde se ejerce la capacidad de decidir, consensuar y coordinarse en un proyecto social. Y tiene que ser, por lo tanto, una educación para la ciudadanía más abierta, donde la heterogeneidad y las diferencias tengan cabida, más amplia,
para que trascienda el territorio y las comunidades más mediatas a comunidades cívicas y virtuales. Y justamente aquí no, pero en el artículo que tenéis publicado, una de las cosas que hago yo es, los movimientos sociales, históricamente sobre todo comenzó con el movimiento zapatista de Liberación Nacional, cómo utilizan Internet como una red social. Y una de las que se ha visto plasmado, sobre todo en esta última época, ha sido la primavera árabe. Y de la que extraigo un articulito que salió en El País este fin de semana, que los propios activistas decían: los activistas democráticos encontraron un lugar en el ciberespacio. Internet y sus redes sociales fueron la levadura que terminó congregando a cientos de miles de egipcios en la Plaza Tahrir. Internet ha sido útil para superar el aislamiento. Y realmente yo creo que hablar de movimientos sociales, hablar de educación para la ciudadanía, sin tener en cuenta lo que es Internet y las redes sociales en Internet, es hoy impensable. Además porque por ejemplo, la manifestación que se hizo en Barcelona en contra de la guerra, fue una manifestación que se convocó vía móvil. En ese momento todavía no teníamos Twitter, pero vía móvil. De alguna manera, las nuevas tecnologías, Internet nos ofrece esa posibilidad de hacer red de una manera mundial, global, realmente absolutamente global. Y sobre todo una educación para la ciudadanía más compleja, que posibilite el reconocimiento de identidades y ciudadanías múltiples. Y de alguna manera me gustaría terminar, si tengo tiempo, súper breve, que esto no sé si será posible, con nuestro programa educativo. Desde el GREDI hemos elaborado específicamente materiales para trabajar la educación la construcción de la ciudadanía intercultural. Yo me referiré brevemente a algunas dinámicas. Esto es una dinámica, ¿quién puede vivir aquí?, que pretende descubrir desde los valores del alumnado, es a partir de un ejercicio en que ellos tienen que decidir, yo lo aplico tanto en la secundaria como en el nivel universitario, tienen que decidir, hay un pueblo desocupado y se tiene que ocupar, y entonces tienen que decidir entre 20 currículums que se envían, ¿no?, que son ficticios, qué personas pueden entrar en el pueblo a formar parte de ese pueblo o no. Y un poquitito se trabaja un juego de rol que se trabaja el tema de la inclusión social y el tema de la participación. Otro de los programas es Montemos Nuestro Pueblo, que está editado por Cáritas y Ministerio de Educación, que es un juego como si fuera el juego de la OCA, que tiene un tablero como el de la OCA, y que se hace simulaciones de diferentes situaciones. Cada una de ellos van cayendo y van resolviendo, a partir de cada caída, en grupo se resuelven situaciones. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Ah, perdón, vale. A partir de una situación que tiene que ver con los derechos humanos, con un problema de constitucionalidad, etcétera, etcétera, los alumnos tienen que ir resolviendo en grupo y van avanzando a partir de que van resolviendo los problemas. Otro de los materiales es Construimos Europa, que este es un material que elaboramos sobre todo al principio de los 90, sobre todo para el tema de la identidad europea, que era un tema bastante peliagudo en ese momento, porque veíamos que la gente realmente cuando le preguntaba si te sientes europeo, nadie se sentía europeo, entonces empezamos a trabajar el desarrollo de la identidad europea. Y Aprendemos a Decidir fue un material que elaboramos para el desarrollo del juicio crítico, que son dilemas representativos, que también está colgado en Internet. Para que trabajamos estereotipos, valores éticos, convivencia, participación, para fomentar la empatía, el diálogo, a través de casos que, por ejemplo, nosotros tenemos elaborados 3 casos, uno sobre sexismo, otro de convivencia, otro sobre participación. Y después otro que es súper interesante, que también está publicado aquí, en uno de los últimos libros del GREDI, Descubriendo mi comunidad, que es también, realmente es un juego que se utiliza mucho en la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que no pude hablar nada. Bueno, pero bueno, ya lo trataré de retomar. A partir de ahí, ellos, primero se trabaja todo lo que es la relación de grupo, la integración, o sea, cómo fomentar la creación del grupo dentro del aula, van a explorar la comunidad,
analizan un problema de la comunidad, reflexionan sobre el progreso y de alguna manera termina con la realización de una acción sobre la propia comunidad. Porque una de las cosas que decimos es que el tema de la ciudadanía, de la educación para la ciudadanía, no puede perder, por eso insistí tanto en el modelo, ese modelo de práctica como proceso. A mí me da mucho miedo pensar que puede haber una educación cívica y eliminar educación para la ciudadanía, porque de alguna manera no puede ser una asignatura vinculada solamente a la cognición, al aprendizaje cognitivo, sino tiene que ser una asignatura vinculada a la práctica real, ¿sí? Y por último decirle que muchas gracias, espero haber sido rápida en la exposición y muchas gracias a todos. ¿Se ve bien? Sí, se lo ve, claro. Muchísimas gracias, Inés, por tu lúcido, optimista y animoso discurso, la verdad. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar. Bueno, esta es mientras yo ya voy organizando. Nos preguntan, puede ser interesante, ¿no? ¿Dónde encontrar los materiales del juego de roles para el pueblo? ¿Puede descargarse? Y si les das las direcciones, Inés. Sí. En todo caso, en la publicación está puesto mi mail, pero el propio grupo de investigación tiene una página donde están todos los materiales. Algunos están, por ejemplo, hay uno precioso también de comunicación intercultural, que si ustedes entran en la página del GREDI, ustedes por Google ponen GREDI y aparece la página del grupo de investigación. Ahí tenemos colgados los materiales. El tema de los juicios críticos, Montemos Nuestro Pueblo, pero también tienen mi dirección, mi correo electrónico, y la gente que necesite materiales me escribe y yo les envío, porque realmente son materiales, el juego yo lo recomiendo, sobre todo para trabajar, ya sea en educación cívica o la asignatura que tengamos, realmente creo que contempla también muchos elementos de los que hemos estado hablando y son de fácil acceso. Pero cualquier cosa, o GREDI o directamente al correo electrónico, que yo les daré las referencias necesarias para que puedan llegar a ellos. Bien. La siguiente cuestión que te plantean es cómo hemos llegado al punto de considerar ilegal, entre comillas, a una persona en un lugar. ¿Cómo desarrollar ese sentimiento de pertenencia que usted menciona en un contexto como este, en definitiva, pues como lograr esa ciudadanía intercultural de la que tú estabas hablando anteriormente? Bueno, yo creo que básicamente, hoy en la charla de Vizquerra a la mañana, él cuando hablaba del de aprender o no la lengua, etcétera, etcétera, yo pensé, vieron que en el test hubo una diferencia muy significativa en el pretest y en el posttest. Yo creo que lo primero es el conocer al otro, ¿no? Romper para mí es trabajar mucho el tema de los estereotipos, porque los estereotipos y los prejuicios hacen muchísimo, y yo creo que la gente los debe romper, y romper los estereotipos no hay mejor forma que acercarse al otro y reconocerlo, y conocer al otro, porque yo creo que eso es una de las cosas que hace más daño. Y de alguna manera yo creo que en la medida que a mí me dan posibilidades de participar, de integrarme a un lugar, es cuando voy a sentirme parte, conozco al otro y creo ese sentimiento de pertenencia, ¿sí? Yo de alguna manera, si no puedo estar dentro de algo, es como si no formo parte de ello. Yo creo que el tema de poder darnos esos espacios, y sobre todo para mí una de las cosas, el tema de los prejuicios y los estereotipos, tiene que ver con que, claro, según cómo se hable de la cultura del otro, es el sentimiento que vas a generar. Si, por ejemplo, en un aula tú tienes niños que vienen de Marruecos, y si los moros, no sé qué, Bequín, Paicapán, que son unos ladrones, de alguna manera todas las ideas en torno a una cultura que son negativas, hace que la persona que pertenece a esa cultura se sienta mal. Y hace una negación de su sentimiento de pertenencia. O sea que el acercamiento, por ejemplo, vi una experiencia preciosa en una escuela secundaria, que a través del aula
del aula de informática, que la usaron como aula de acogida. Los estudiantes, al poder ponerse en contacto con y mostrar a los demás de dónde venían, cómo era el lugar, cómo era su país, y además adquirir, que muchos tenían, porque los que venían de Pakistán en el tema de nuevas tecnologías, daban vuelta y media al profesorado sobre todo, ¿no? Que nos cuesta un poquitito más. Ayudaban al profesorado con la cuestión de Internet. Y por otro lado, abrían a la mirada de los demás de cuál era su lugar de procedencia, y sacar los aspectos positivos de las otras culturas. Hacer una mirada más positiva de las culturas ajenas, porque si no, los niños se repliegan y niegan esa identidad. Y por lo tanto no pueden desarrollar ese sentimiento de pertenencia claro. O niegan, que eso es terrible. Muy bien. La siguiente cuestión, ¿por qué los poderes políticos y los medios de comunicación reniegan de los movimientos sociales? Es que si los políticos se quedan sin trabajo, ¿qué hacen, no? Pero bueno, yo creo que evidentemente la política tiene que cambiar, el sistema político tiene que cambiar porque no está escuchando a la ciudadanía. Y yo creo que lo que nosotros esperamos es tener una democracia más participativa en que nuestra voz se pueda escuchar, y actualmente yo creo que queda muy claro que si salimos a la calle es porque no nos somos escuchados. Yo creo que nos falta, que tenemos que buscar nuevas formas, pero que también no es lo que decíamos de interculturalidad. Nosotros tenemos que cambiar cosas, pero ellos también tienen que cambiar. Y yo creo que no escuchan porque lo que escuchan no les conviene. Así de claro. Por lo tanto, y es lo que plantea la siguiente, no van a actuar para censurarlo en el futuro. Bueno, hay que buscar nuevas estrategias. Yo creo que la primavera árabe, a mí, no sé, personalmente, me parece un muy buen ejemplo. Yo creo que las dictaduras que se vivían allí, Egipto, Libia, bueno, Siria que está, pero realmente Túnez. Por ejemplo, Túnez y Egipto para mí son unos ejemplos de cómo en lugares que era impensable, porque eran dictadores realmente, cómo lograron vencer y derrotar esas dictaduras, que además tenían años de machacar a la gente, ¿no? Además, lugares donde tienen petróleo, donde tienen una riqueza que estaba hiper mal repartida, cómo eso... Está bien que es un paso, que hay muchísimas cosas, que la gente, ay, pero bueno, todavía hay injusticia. Claro que hay, pero se dio un paso tremendo. Y sobre todo, como Internet, por ejemplo, pudo sacar o dejar que las mujeres del mundo árabe pudieran hablar. Yo no sé, hoy traje aquí un artículo que si quieren después se lo muestro, cómo las blogueras, por ejemplo la bloguera tunecina, que es una chica encantadora, cómo de alguna manera las mujeres pudieron ser visibilizadas por primera vez en la historia. Y en una cultura donde ellas realmente su visibilización es mucho más compleja que en la nuestra, ¿no? No sé si... Sí, perfectamente. Bueno, pues hasta aquí... Bueno, si hay alguna duda, bajo de aquí seguimos conversando, por supuesto. Y si quieren un poco que les muestre también el tema de los libros y todo, a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Inés. Ha sido un placer. Bueno, igualmente. Bien, pues la jornada de hoy finaliza aquí. Mañana empiezan las jornadas a las 10 de la mañana, según consta en el programa. Gracias.